Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con el tema de seguridad internacional y los cambios en los balances geopolíticos que estamos viviendo. José Antonio, tú estabas en el corte hablando de un tema que sí, recordábamos precisamente en una discusión de colegas en su momento del programa de estudios sobre Estados Unidos, que precisamente con el fin de la Guerra Fría se planteaba cómo iba a ser la política internacional de Estados Unidos con un enfoque más unipolar. Y se hablaba del surgimiento de esta nueva agenda, ¿no? entre comillas, entre lo que estaba el cambio climático, el surgimiento de las redes tecnológicas, el tema del narcotráfico, etcétera, pero que se insistía muchísimo, no me acuerdo si fue este profesor de Harvard que vino, Robert Keohane. Ajá, que nos señalaba precisamente que había una serie de activos que no habían sido resueltos en la Guerra Fría y que tarde o temprano se iban a manifestar. Y se hablaba del tema del Medio Oriente, el tema del petróleo, el tema de las economías emergentes, obviamente se hablaba del caso de China. Estamos hablando hace a lo mejor 30 años de eso, ¿no? Pero ya estaba ahí la preocupación de cosas que ahora estamos viviendo y que se están manifestando de manera ya muy crítica, ¿no? Es decir, en los 90s estaba el tema de la migración latinoamericana a Estados Unidos. Hoy es un tema global. Sí. Grandes migraciones hacia Europa, hacia todas partes del mundo. Y por diferentes razones. Por diferentes razones, ¿no? Y además muy complejo, ¿no? Sumamente complejo. Ya no es simplemente una razón económica, hay razones políticas, ideológicas, de persecución, de desplazamiento, etcétera. Hasta ambientales. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que esto que estamos viviendo ahora no es más que la consecuencia de aspectos que se han ido dejando. Y para cerrar, yo también coincido con Román. Creo que es el contexto en el que se dio la reunión del cambio climático, pues obligó a los jefes de gobierno pues a sentirse solidarios, ¿no? Pero siguen existiendo los viejos asuntos, sí, las viejas tácticas ante problemas nuevos. Es como cuando vas a un funeral y te encuentras gente que no te cae bien, pues ni modo, pues, es. ¿no? Saludas y ya. Saludar, sí. Pero fíjate que sí, es cierto, inclusive, mira, el propio Keohane ha explorado mucho esta cuestión, profundizando la pregunta, ¿por qué los estados cooperan? Cuando se supone que los intereses nacionales son de por sí egoístas, o sea, los estados, más que buscar ganancias absolutas, buscan ganancias relativas frente a los demás, o sea, buscan tener más poder que los demás. Entonces, pues francamente, ese contexto no ayuda mucho. Sin embargo, cuando hay temas que independientemente de los propios intereses internos, porque esa es otra cuestión también que tenemos que explorar en esto, o sea, la cuestión internacional o global, como que a veces tiende a dejar de lado los problemas internos o la propia política interna de los estados, cuando en realidad estamos viendo una interacción muy fuerte entre esos dos ámbitos. Hay incentivos muy fuertes para que los estados puedan tener una posición cada vez más, digamos, de avanzada en cuestiones, por ejemplo, la cuestión ambiental, porque ya están pagando costos internos, incluso. Mira, te voy a poner un ejemplo muy rápido. El New York Times publicó hace unos días unos documentos desclasificados acerca del cambio climático. Consistentemente, el Partido Republicano en los Estados Unidos ha tenido una política anti-cambio climático. O sea, ante la idea del cambio climático. O sea, prácticamente negarlo o disminuirlo en la agenda. Bueno, para la sorpresa del público norteamericano, por lo menos de los lectores del New York Times, resultó que desde la época de Ronald Reagan ya había reuniones de expertos que asesoraron al propio presidente Reagan, al propio presidente George Bush padre, digamos el primero, el que vino después de Reagan, fue el vicepresidente Reagan, que ya indicaba la urgencia que había de este tema y del liderazgo que tenía que tomar Estados Unidos en ese tema, que eventualmente iba a ser un gran problema global y que iba a necesitar del liderazgo de los Estados Unidos, porque también tendría consecuencias para los propios Estados Unidos si no se tomaban las medidas adecuadas. Bueno, entonces al salir esto, entonces eso de alguna manera también catapultó la propia posición de los Estados Unidos en la negociación y sobre todo frente a otros países que
tratan de acomodarse ante un nuevo escenario internacional en el que hay mucho que perder y que ganar también, ¿no? Por ejemplo, y ahí viene lo que decía Román, China y Rusia, que no son los únicos, porque aparte está Europa. O sea, todavía Alemania, Inglaterra, Francia, desde luego, tienen mucho que decir. Japón, desde luego, tiene mucho que decir en esto. India tiene mucho que decir. Brasil, México, hay muchos países que tienen mucho que decir en todo esto. Y entonces lo interesante que yo veo es que quizá, ¿verdad?, se están encontrando más incentivos que desincentivos para poder cooperar, ¿verdad? Por una razón. Quedan bien internamente, por un lado, y por el otro lado ganan espacios en una opinión pública internacional que cada vez está más interconectada por los medios de comunicación globales, por las redes sociales. O sea, ahora ya vemos que aunque no son necesariamente el origen de movimientos políticos, como por ejemplo la primavera árabe, sí contribuyen a acelerar a la opinión pública, las redes sociales, ¿no? Entonces, eso me parece a mí muy importante porque cada vez vemos otro actor, si tú quieres, ¿verdad? No todavía visible, no homogéneo sin duda alguna, ¿verdad? Pero que ya está emergiendo también, que es la sociedad civil global. Bueno, pues ojalá fuera. Pues eso sería loable, obviamente, ¿no? Pero no me estoy poniendo el problema es estoy viendo que cómo se está. Es la tecnología. Los intereses de los estados sigue estando allí, ¿no? Sin duda. Y cuántos son los que realmente leen los medios de comunicación internacionales y cuántos tienen acceso a eso. O sea, es realmente una pequeña minoría, ¿no? Entonces sí, que bueno, ojalá y se desarrolle una sociedad civil internacional que tenga peso y que determine. Ya algunos organismos hay por ahí, ¿no? Como Amnistía Internacional, que tienen algún peso, pero habría que ver cuál va a ser hacia futuro esto y si realmente la soberanía de los estados entra en un proceso de erosión, en lo cual llevaría a nuevas formas de organización. Habría que ver, ¿no? Dime. No, te iba yo a comentar que en este sentido, digamos, por lo que ustedes comentan, se ve que el mundo pues está moviendo mucho, las placas tectónicas, decías, ¿no? Y que al final de cuentas los políticos, pues evidentemente pues eso son políticos y a veces no tienen una visión de muy, muy largo plazo, sino es más cortoplacista. Cuando hablabas de la interacción hacia adentro y con esta parte externa, pues tenemos enfrente elecciones en Estados Unidos próximamente. Esta declaración, esta publicación del New York Times seguramente trae cola por ahí. Sin también, duda, claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo se ve eso hacia adelante? Y también lo que está pasando en Europa, en donde también parecería como que empieza a haber también o sea, va a haber un resquebrajamiento o no de la Comunidad Europea con esto que está sucediendo en el Medio Oriente, o ustedes lo ven más bien al revés, que va a ser una fuerza externa que estaría juntándolos. Ibas a comentar el problema, yo lo que veo es la yihad, pues. Exacto, hay que entender qué es la yihad y por qué este grupo se ha saltado a la palestra, a las primeras planas a nivel internacional. Si analizamos quiénes son los que están haciendo la yihad, es increíble la cantidad de gente que hay de todas partes del mundo. Exacto. Hay franceses, hay alemanes, hay españoles, hay ingleses, o sea, es una mezcla impresionante. Muchos de ellos obviamente son musulmanes y que se han ido a hacer la yihad porque es una de las prescripciones que había supuestamente que deja el profeta para tener éxito, que es el emigrar, ¿no? Emigrar hacia, y muchos tenían la intención de emigrar hacia ¿dónde? Hacia el Estado Islámico que se acaba de fundar, que no era territorial, es un movimiento. Por eso, mira, tiene dos dimensiones. La dimensión de Al-Qaeda, que es un movimiento en el cual no lo puedes reprimir porque no es territorial. Sí. Entonces es algo que se dispersa rápidamente y que se puede ir a la clandestinidad de manera inmediata. Y por otro lado está el Estado territorial, pero ahí ya se proclamó un califato suní, que eso no existía y que había sido abolido en el año de 1924 cuando se abolió el Imperio Otomano. Entonces, desde entonces no había tenido una cabeza el Islam suní, sino lo recupera hasta ahora.
¿Qué pasa con esta gente? Es muy difícil para los gobiernos estatales controlar a un grupo de 6 gentes que de pronto salen y ponen una bomba en cualquier lado. Eso no lo puedes controlar. Por más que tengas un sistema de inteligencia muy desarrollado, no lo puedes controlar. Y de eso se está valiendo la yihad. Mira cómo le has estado golpes sistemáticamente a las grandes potencias en cosas que tú dices, bueno, ¿y esto qué es? Pero ya le pusieron una bomba a un avión que iba lleno de rusos y regresaba a San Petersburgo y lo derribaron en la península de Sinai. Le pusieron una bomba. Y ya han estado matando, sistemáticamente han estado matando gente, han estado poniendo bombas, lo último lo de California. En Mali. En Mali, en todos lados. Sí. O sea, si tú ves ahí, mira, en Libia, se han apoderado de Libia, es impresionante la relación que hay ahora entre las partes del Estado Islámico libio y lo que está pasando en Siria. Y ahí yo digo que hay una descoordinación total. No, yo no veo la cooperación de las grandes potencias. Estados Unidos tiene una posición. Estados Unidos quiere ver a Bashar al-Assad fuera. Rusia va y apoya a Bashar al-Assad. La Unión Europea va ahora apoyando a Francia. ¿Qué va a hacer Francia y Alemania? Pero en el fondo difieren desde su punto de vista Alemania y Francia, no que vayan a ir juntitas como parte de la Unión Europea, cada una tiene su propia agenda. Ahora, ojalá y lleven una agenda en común, pero finalmente todos estos elementos van a terminar enfrentándose con una Rusia, con un Irán y demás, que lo que quieren es que Bashar al-Assad siga en el poder. Y no sé qué tanto puedan los otros elementos hacer que esto cambie. Pero yo ahí nuevamente veo y no soy optimista de la cooperación a nivel internacional. Si en un elemento como es Siria, que es esto de la yihad, no se pueden poner de acuerdo, nada más en Siria, yo no veo cómo se vayan a poner de acuerdo en elementos, como decía Toño, como decía José Luis, de la agenda internacional que son realmente importantes para toda la humanidad. Nos tenemos que ir a un corte. Muchas gracias, Román. Regresamos en un momento. Estamos con ustedes en Sí en Contexto. Volvemos.